Buenas tardes, doctor. Bueno, ahorita vamos a iniciar ya con lo que es la respectiva exposición con referencia al informe que realizamos de PCR. Los integrantes del grupo son Tapia Allison, Triviño Axel, Velázquez Henry y mi persona, Viteri Anton. Siguiente, por favor. Ya, primeramente, refiriéndonos a lo que son los objetivos, el general que nos planteamos fue determinar y detallar los principales pasos para realizar un correcto procedimiento del PCR. Y en específicos, establecer cuáles son los principales reactivos que se utilizan en el procedimiento de PCR. El otro, analizar cuál primer es el indicado para la práctica que se realizó. En este caso, los primer, porque fueron dos. Determinar cuáles son los tres principales pasos que se dan en el termociclador. Siguiente, por favor. Ya, ahora entrando a lo que es en introducción, que prácticamente es la parte bibliográfica del artículo. Primeramente, lo que es el PCR, este es un proceso que fue ideado en 1985 por Carrie B. Mullis. Ya, y este prácticamente fue un diagnóstico clínico de la anemia de células falciformes. Y prácticamente lo que es el PCR y lo que se trata de hacer es amplificar las secuencias del ADN, utilizando las secuencias cortas de ADN llamadas cebadores o primers también. También esto se da, las muestras se llevan a unas temperaturas que suben y bajan constantemente, y esto se hace para ayudar a la enzima a replicar el ADN. En este caso, la enzima de la TAC polimerasa. Eh, y como resultado de este PCR, generalmente se producen billones de copias de dicha secuencia del ADN. En sí, el primer es un número reducido de nucleótidos que generalmente suelen oscilar entre 18 a 24 pares de bases. Y el master mix consta de lo que es el buffer del PCR, eh, cloruro de magnesio, primers, la enzima de TAC polimerasa, una matriz de ADN y agua. Siguiente, por favor. Ya. Ahora refiriéndonos a lo que son los materiales, en reactivos, la práctica se utilizó lo que es el tampón de reacción 10 por DNTP, el primer PK1 y PK2, la enzima TAC polimerasa, agua milicú estéril, gel de agarosa y colorante de ADN en el caso de reactivos. En insumos, lo que son la micropipeta, puntillas, tubos de McFarland, matraz, probeta. En el caso de los equipos, el termociclador, que es también conocido como el PCR mismo, un microondas y la cubeta de electroforesis. Y por último, la muestra fue el ADN extraído de un animal, lo cual veremos a continuación. Ya, con respecto a los métodos, primeramente de cómo se realizó los primers. La longitud del primer en este caso fue de 15 a 30 pares de bases. La temperatura de fusión fue de 52 a 70 grados centígrados. De ahí se realizaron los cálculos de la temperatura de fusión del primer y del producto de este mismo. De ahí se determinó el porcentaje de contenido tanto de guanina como citosina y de estas mismas se notaron su respectiva distribución. Ahora ya, ¿cómo se realizó el PCR? En este caso, primeramente se añadió con la ayuda de la micropipeta y las puntillas, lo que son en los tubos de McFarland 16 microlitros de agua milicú estéril, de ahí en otro tubo 2,5 microlitros de tampón de reacción, en otro tubo microlitro de cada uno de los primers y en otro un microlitro de DNTP y por último 0,5
microlitros de la enzima de Taq polimerasa. Con el siguiente paso se añadió un microlitro del ADN del animal a analizar en los respectivos tubos de McFarland. Eh, Estos se colocaron, como dije, en en las cuatro reacciones, perdón, de ahí los cuatro tubos en los cuales estaban colocadas las reacciones se las colocaron en el termociclador. De ahí se dieron cambios de temperatura, subidas y bajadas, esto en 30 ciclos, obviamente para la reproducción del dicho ADN. Y ya para finalizar, las muestras se las puso en la cubeta de electroforesis, obviamente ya previamente quitado del termociclador. Y antes de cargar las muestras, se añadió 5 mililitros del tampón de carga es decir, del buffer en cada una de las muestras. Siguiente, por favor. Gracias, y esa sería mi parte. A continuación, mi compañero. Bueno, y en esta sección de los cálculos vamos a ver acerca del el Master Mix que nos había hablado nuestro compañero anteriormente, que es la solución que va a acompañar el- la muestra de ADN para que ésta sea secuenciada. Entonces, tenemos al lado izquierdo todos los componentes que participan en esta Master Mix y lo que tenemos que hacer es calcular cuánto de estos componentes se deben aplicar para cada muestra en singular o para el Master Mix en completo y luego fraccionar ya cada una de las dosis en cada uno de los tubos. Entonces vamos a necesitar la concentración stock de cada uno de los componentes y la concentración final que es la deseada. Entonces, mediante la división de la concentración stock para la concentración final, nos va a dar el factor de dilución, en este caso 10 para 0,2, nos va a dar 50. Una vez tenemos el factor de dilución, para sacar cuánto necesitamos en microlitros del DNTP mix, en este caso, lo único que debemos hacer es dividir el, el contenido de cada uno de los tubos, que generalmente es de 25 mililitros de 25 microlitros, perdón, para el factor de dilución. Entonces 25 por 50 nos va a dar 0,5 microlitros. Y ahora para obtener cuánto vamos a usar en total para preparar el master mix, porque todos estos componentes los vamos a mezclar en una sola solución y esto se va a aplicar posteriormente a cada uno de los tubos. Entonces, como mi compañero había mencionado anteriormente, se van a realizar 4 tubos para el PCR, por lo cual deberíamos multiplicarlo por 4. En este caso se recomienda multiplicarlo por 5, ya que en el pipeteo y en estas prácticas se puede perder parte de la solución, por lo cual si lo multiplicamos por 5 vamos a tener una dosis que abarque suficiente para 5 tubos, por si acaso perdemos alguna parte de la solución en las prácticas de pipeteo. Y este mismo procedimiento se va a repetir para cada uno de los componentes y nos va a dar el total de cada uno de estos componentes que vamos a necesitar para preparar el master mix. Esto va a dar un total de 120 microlitros al final y aparte y bueno, se va a extraer 24 microlitros de esta solución del Master Mix y se va a ubicar en cada uno de los tubos y ahí se va a añadir el ADN del animal o el ADN en el que estamos interesados a termociclar. Y ahí ya se prepara en la termocicladora y se realiza la secuencia de la PCR. Entonces, como resultados, pues tenemos lo que ya se ha evidenciado ahora mismo. Mediante los cálculos es posible obtener las cantidades necesarias de cada componente para preparar la master mix. Y una vez ya tenemos la master mix y el ADN que queramos secuenciar, pues ya se logra obtener de manera exitosa este ADN secuenciado a partir de la técnica del PCR. Además, como conclusiones, tenemos que se logró enlistar los principales reactivos y todo el procedimiento a seguir para realizar la técnica del PCR, así como conocer los tipos de primers existentes y cómo escoger el adecuado. Además, preparar una master mix con cálculos eficientes para preparar los tubos que se van a termociclar. Y eso sería todo en cuanto a nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado y gracias por la atención.